Que el Señor le bendiga mucho, puede tomar su asiento. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor. Y su promesa es que Él está con nosotros. ¿Cuántos creen en esa promesa? Y ese es el motivo suficiente para contentarnos, para alegrarnos, para saber que puede ocurrir cualquier cosa. Porque cuando Dios está en medio de nosotros, Él siempre está trabajando. Él siempre está actuando. Él siempre se está moviendo en nuestras vidas. Amén. Bueno, y quiero comenzar esta palabra. Quiero pedirle a Grace que me ayude con algunos versículos bíblicos. Estamos en una serie llamada Transformación. Amén. Amén. Hablamos que éramos seres tripartitos, que necesitábamos, ¿cierto?, ser transformados en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Amén. Pero que también el Señor tenía que renovarnos en nuestra mente, ¿cierto? Piensa diferente, vive diferente. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Amén. ¿Me escucha bien? Sí. Y hoy día el tema de esta palabra que el Señor puso en mi corazón es: vuelve al diseño. Amén. ¿Amén? Sí, amén. Vuelve al diseño. Quiero que sepa que en la Biblia todo tiene diseño. Amén. Sí, amén. Dios funciona con diseños. Sí. Dice que primero Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sí, amén. Es decir, que el hombre fue creado en base al diseño que Dios tenía. Amén. Amén. Y dice también que el arca fue construida de acuerdo al diseño que Dios le dio a Noé. Amén. Moisés también construyó un tabernáculo de acuerdo al diseño que Dios le mostró. Sí, amén. Amén. Pero hoy día quiero hablar específicamente de nuestro diseño. Amén. De cómo Dios nos creó, de cómo Dios nos formó y cómo Él quiere transformarnos al hacernos volver al diseño original. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. No es necesario que busques la cita, solamente con que la puedas leer. Y quiero que leamos el libro de Jeremías. ¿Cuántos conocen Jeremías? El profeta Jeremías. Amén. El profeta Jeremías, vamos a leer unos versículos del 1 al 5. Capítulo 1, verso 1 al 5. Le vamos a dar a tiempo a Grace para que lo pueda buscar. La pillé de sorpresa. Y porque estamos partiendo en todo este formato, ¿cierto?, que es conectar las cosas, pero creemos que con el Señor todo es posible. Quiero darle un poquito el origen y el contexto de esta palabra. Amén. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos que Jeremías fue un profeta que vivió y estuvo profetizando durante distintos periodos, desde el rey Joaquín hasta el rey Sedekías. Pasó por muchos reinados. Él tuvo que profetizar a una nación que se había endurecido, que no entendía el propósito de Dios que Dios le había dado como nación. Porque vemos que el pueblo de Israel fue escogido para dar a conocer a Dios a todas las naciones. Amén. Pero en lugar de eso, Israel, cuando ya está instalado en su nación como pueblo, ellos en lugar de eso empiezan a seguir los dioses de los países extranjeros. Amén. Y nosotros actualmente podemos ir al centro de Santiago, al negocio de la vecina, y nos vamos a dar cuenta que la vecina va a tener el gatito que mueve el brazo, va a tener el colgante rojito de China, va a tener esa estatua de elefante de la India, que son dioses que no son chilenos. Amén. Se fija que eso ocurre, eso mismo Israel hizo. Empezó a adorar dioses extranjeros. Amén. En lugar de poner su confianza en el único Dios verdadero, empezó a adquirir las costumbres de otras naciones. Amén. ¿Puedes leerlo? Jeremías capítulo 1, del verso 1 al 5. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín.
El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. El llamado de Jeremías y las primeras visiones. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Amén. Te voy a pedir otras citas, pero para que busques la Reina Valera. Amén. A mí me gusta que esta historia de Jeremías, porque nos abre algo que nosotros desconocíamos. Amén. Que antes que nosotros estemos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conoce. Amén. No es que solamente Dios haya conocido a Jeremías y que haya llamado a Jeremías con un propósito, sino que eso nos da a entender cómo Dios funciona, que nos conoce desde la eternidad a nosotros. Amén. O sea, ahí usted donde dice, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Amén. Quiere decir que Dios, antes que tú estuvieses en el vientre de tu madre, te conoció. Amén. Y eso da mucho sentido, por ejemplo, si hay una persona que ha sido concebida producto de una violación. Eso nos da esperanza de decir que antes que tu vida empezara aquí en esta tierra, Dios ya te conocía en la eternidad. Amén. El viernes próximo vamos a ver en el discipulado que hay distintas dimensiones de tiempo. Está el tiempo Cronos y está el tiempo Kairos. Amén. Dios siempre va a hablar desde el Kairos. Nosotros partimos en esta tierra, cuando llegamos a esta tierra empezamos en un tiempo Cronos que se va notando, ¿cierto? Va cambiando nuestro cuerpo físico, empiezan a salir las canitas, las arrugas, pero en Dios se mueve desde la eternidad. Amén. Amén. En la eternidad, en el Kairos. Y en el Kairos de Dios pueden ocurrir ciertas cosas, distintas cosas. Vemos que Jeremías, él era hijo de Hilcías, era hijo de sacerdote. Amén. Era hijo de un levita. Los levitas no tenían ciudades propias, no tenían terrenos propios. Dentro de las mismas tribus se les asignaban ciudades. Amén. Y una de las ciudades que se había asignado a la familia de Jeremías era la ciudad de Anatot. La palabra Anatot significa oración, súplica. Amén. Yo creo que en esa ciudad se especializaban los levitas, eran buenos para orar. Porque si la ciudad ya había tomado ese nombre, quiere decir que en esa ciudad los hombres entendían lo que era la oración, entendían lo que era el clamor a Dios. Pero vemos que Dios lo llama a Jeremías cuando el país está en decadencia. Amén. Lo que les decía, que en lugar de elevar oraciones a Dios, estaban elevando incienso a dioses ajenos. Amén. Amén. Entonces Jeremías nos abre la posibilidad de ver que el llamado de Dios a tu vida, a mi vida, es desde la eternidad. Amén, amén. Dios sabe para qué te creó. Sí, amén. Dios sabe para qué te llamó. Dios conoce tus años de vida en esta tierra. Sí, amén. Él conoce tu nacimiento, Él conoce el día que tú partes de esta tierra, pero Él te conoce más allá de tu nacimiento y más allá de que tú partas de esta amén, tierra. Amén. Porque dice la palabra del Señor que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Amén. Porque para Él todos viven. Amén. ¿Usted sabe que para Él Abraham no está muerto? Jacob no está muerto. Isaac no está muerto, porque dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No está diciendo yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob, sino que dice yo soy. Amén. Siempre presente, porque así es la eternidad. Nosotros vemos una parte del proceso de existencia.
Así es como nosotros nos cuestionamos y decimos cuando parte una persona y quedan niños pequeños, uno dice, ¿qué va a hacer de esta familia? Pero Dios conoce todo el proceso. Amén, claro. Entonces, en Jeremías 1:6, vemos que mira la respuesta de Jeremías ante este llamamiento de Dios. Dios le dice, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Le marca el propósito, te diseñé para esto, Jeremías, te hice para esto. Pero mira lo que responde Jeremías en Jeremías 1:6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Soy niño. Amén. Dios le estaba diciendo, tú eres profeta. Y Jeremías estaba pensando que él era un niño. Amén. Y sí o no, que muchas veces Dios nos da una encomienda, nos hace un llamado y nosotros empezamos a sacar cuentas. Decimos, somos muy jóvenes, o somos muy viejos, o somos pobres, o somos cualquier cosa. Pero en lugar de recibir por fe lo que Dios dice de nosotros, nosotros empezamos a poner nuestras ideas por delante. Amén. Mira, lo que tiene que hacer primero Dios para transformar a Jeremías, para poder usarlo como un profeta de Dios, Amén. está en Jeremías capítulo 1, verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Tocó su boca. Amén. Puso su mano en la boca de Jeremías. Amén. Porque este Jeremías había sido puesto para profetizar sobre naciones y sobre reinos. Amén. Amén. El llamado de Jeremías era un llamado muy específico. El llamado de Jeremías lo podemos encontrar en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Dios lo toca, así como tocó a Isaías, el querubín, porque Isaías también, delante de la presencia de Dios, su excusa dijo, ¿cómo puedo yo ver a Dios? ¿Cómo puedo ver toda esta gloria si soy hombre de labios inmundos? Amén. Y que habita en medio de pueblo de labios inmundos? Amén. Entonces, ¿qué hace el querubín? Toma una brasa y un carbón y le purifica los labios. Amén. Te fijas que nosotros cuando recibimos un llamado, es un llamamiento santo, entonces Dios primero tiene que tocar nuestra boca, cambiar nuestra forma de hablar. ¿Qué estamos diciendo de nosotros mismos? ¿Qué estamos creyendo de nosotros mismos? Amén. Porque si tú sigues creyendo que eres un niño, que no tienes la habilidad, la capacidad, vas a ser un obstáculo a lo que Dios quiere hacer. Amén. ¿Verdad? Amén. Este llamado de Jeremías tenía dos partes fundamentales. Tenía una parte que estaba en juicio. En el juicio Jeremías tenía que arrancar cosas de raíz. Tenía que destruir otras cosas completamente. Tenía que arruinar, tenía que corromper ciertas cosas, derribar y demoler otras. Amén. 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 Esa era parte de su asignación de juicio en el llamado profético que Dios le había dado. Amén. Porque hay cosas que Dios no puede edificar ni plantar, mientras hay otras que tienen que ser derribadas. Amén. Así es. Y la otra parte del llamado de Jeremías tiene que ver con restauración. Amén. O sea que cuando Dios arranca algo, cuando Dios derriba algo, no es para dejarlo destruido, es para restaurarlo. Amén. Amén. Así es. Nosotros tenemos un vecino que tenía atrás todo un quincho y él decide que va a hacer algo distinto en ese lugar.
Tuvieron que entrar los maestros, sacar todo, derribar todo, porque nada servía para lo nuevo que Él quería hacer. Amén. Entonces Dios así funciona, pero nosotros muchas veces somos tan ansiosos que queremos que Dios haga todo de una. Tenemos que dejar que Dios sea Dios. Amén. Tenemos que dejar que Él derribe cosas, que Él destruya cosas, que Él arranque de raíz cosas. Porque nosotros cuando llegamos a Dios vamos a ser transformados por la gracia de Dios, pero Él es el que realiza la obra. Amén. No te impacientes. Dios, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces Dios no te deja ahí. Él comienza a derribar cosas en tu vida y es cuando tú sientes que no entiendes nada, pero tú tienes que tener la confianza que el llamado de Dios para tu vida no termina en destrucción. Amén. Termina en edificación, termina en plantar y termina en que tú lleves fruto. Amén. Sí, amén. Así es. Porque Él dice, yo los he puesto para que lleven fruto. Amén. Amén. Sí, Señor. Fruto para Dios, fruto codiciable para Dios. Amén. Pero primero debemos de limpiar la tierra. Dios es el labrador, Él es el que se encarga de limpiarnos. Amén. Nosotros debemos dejarnos moldear por Él. Amén. Sí, Dios. Tenemos que dejar que Él nos pode. Sí, Señor. Somos ramas fructíferas. Amén. José, su padre le dice, José es rama fructífera. Amén. Así es. Sí, Señor. Es una rama que donde la ponen, Dios la bendice. Sí, amén. Amén. Pero todos sabemos los procesos que tuvo para hacer esa rama fructífera. No te pongas ansioso. Crea la visión que Dios te dio. Crea lo que Dios dice de ti. Si tú aún no tienes una palabra específica en tu espíritu, comienza a recibirlo a través de la palabra. Yo cuando me convertí al Señor leía Jeremías, Isaías. Yo me creía a todos. Me creía Jeremías, me creía Pablo, me creía Isaías, porque yo sabía que el mismo Dios que estos hombres sirvieron son el Dios que yo conocí. Amén. Porque ya no es el Dios de Abraham, ya no es el Dios de Isaac simplemente, es tu Dios. Amén. Sí, amén. Y Dios quiere tener encuentros con nosotros. Amén. Se quiere revelar a sí mismo. Amén. Pero hay cosas que tienen que ser derribadas. Amén. Hay muchos argumentos en la mente que impiden que Dios se revele como Él es. Sí, amén. Hay algunos que se estructuraron de acuerdo a la experiencia religiosa que tuvieron en un comienzo. Amén. Y creyeron que eso lo era todo. Haya sido bueno o sea haya sido malo, Dios tiene mucho más. Amén. Dios es mucho más abundante. Dios nunca se queda atrás. Él siempre va hacia adelante. Amén. Él siempre va hacia adelante. Amén. Dios le asigna un territorio de gobierno, de naciones, de reinos a Jeremías. Amén. Sí, amén. Y no solamente le asigna un territorio, tú tienes un territorio. Amén. Ricardo, tú tienes un territorio. Amén. Eva, usted tiene un territorio. Cada uno de nosotros tiene un territorio asignado por Dios. Amén. Cuando hablo de territorio es que a lo mejor a ti Dios te va a usar en un área, en la música, en lo audiovisual, en lo evangelístico, en lo que sea, pero tú tienes un territorio, una arena en donde Dios te quiere usar. Amén. Pero nos damos cuenta que el llamado de Jeremías estaba completamente en contraposición de lo que él creía de sí mismo. Él no se vio como profeta. Él se vio como un niño. ¿Cómo él iba a ir? Tal vez pensaba, yo vengo de tribu de Leví, tribu de sacerdote, yo no tengo nada que ver con lo profético. Amén. Pero Dios tiene que transformarlo Sí, amén. y decirle, Jeremías, yo te santifiqué. Sí, amén. Yo hago como quiero contigo. Amén. Dice, ¿qué le dirá el alfarero? ¿Qué le dirá el vaso al alfarero? ¿Qué haces? Dios le da forma al vaso como Él quiere. Amén. Él hace de tu vida como Él quiere. Y Dios le da a Jeremías visiones. Porque Dios no lo deja sin dirección. ¿Verdad? Le dio una misión, pero también le da una visión. Sí, amén. Le dice, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías le dice, yo veo una vara de almendro. Y Dios le dice, bien has visto.
visto Jeremías. Quiere decir que podría haber visto mal o no haber visto nada, pero vio bien Jeremías. Y yo oro para que tú hoy día comiences a ver las cosas como Dios las ve, como Dios quiere hacer las cosas, para que seamos colaboradores de Dios, que seamos de los que recogen y no de los que desparraman. Porque Dios tenía una visión con el pueblo de Israel. La visión con su pueblo era llevarlos a la tierra prometida, que heredaran heredades. Pero algunos en el camino empezaron a ver las circunstancias, el momento, la angustia, lo que estaban viviendo, y se perdieron la bendición que Dios tenía por no creer que Dios era fiel para cumplir su promesa. No mires tú ahora. Tú ahora no tienes nada que ver con lo que Dios tiene para ti. Amén. Dios está preparando la plataforma. Dios está haciendo todas las cosas. Deja que Dios sea Dios. Amén. Amén. Otra cosa que ve Jeremías es una olla hirviendo. Mientras tú más te acercas a Dios, más vas a comenzar a ver las cosas que Dios quiere que veas. Amén. Sí, Señor. Mira, Dios le muestra a Jeremías el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Amén. Entonces, nosotros también podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Amén. Y decirle a Dios, como María, no como Zacarías. Zacarías le dijo a Dios cuando estaban imposibilitados de tener un hijo, le dice: ¿cómo es que voy a tener un hijo siendo que ya estamos viejos? Amén. Mi señora es vieja, anciana, ya no le llega su periodo. Y el ángel se enoja, porque cuando Dios da un mensaje es porque Él tiene la capacidad de hacerlo. Amén. En cambio María, en su inocencia, pero ella comprendía, ella sabía cómo se hacían los bebés. Ella le dice: ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón. Pero el Señor le dice: el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, amén, te cubrirá y hará sombra, y lo que va a estar puesto en ti va a ser nacido de Dios. Amén. Le preguntó el cómo. Tú puedes preguntar el cómo. Claro. Tú puedes preguntar el cuándo. Amén. Está en el propósito de Dios abrirnos el entendimiento. Amén. En conocer. Amén. El dónde. Le dice que del norte se va a soltar el mal sobre la tierra de Israel. Los babilonios atacarían el reino de Judá como Israel fue atacado por Asiria. Amén. Amén. Mira, esta nación estaba dividida en norte y sur, igual como nuestro país. En el norte ya habían sido llevados cautivos por los asirios por causa de su desobediencia. Pero su hermana Judá, en vez de ver a su hermana Israel cómo le había ido siendo desobediente, idólatra, hizo lo peor. Tenía doble advertencia. Entonces, a través de Jeremías le dice: así como le pasó a tu hermana Israel, a ti te va a pasar lo mismo. ¿Verdad? Pero el por qué. ¿Por qué Dios se molestó tanto, se enojó tanto con su Israel? ¿Acaso no era la nación escogida? ¿Acaso no había sido puesto para hacer una tierra que fluía leche y miel? Amén. En donde todo brotaba y era abundante. Amén. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es cuando el pueblo de Israel dice la palabra del Señor exactamente: me dejaron, ofrecieron incienso a otros dioses extraños. Amén. Y adoraron la obra de sus manos. Amén. ¿Cuál es la obra de tus manos? Tu trabajo, tus talentos, amén, tus recursos, tu posición social, tus malos hábitos, tu pecado. Esa es la obra de nuestras manos. Amén. Imagínate que Dios decía, toman un palo, le dan forma y lo adoran. Obra de sus manos. Y hasta el día de hoy hay gente que adora obra de las manos de los hombres. Que tienen ojos y no ven. Tienen pies y no caminan. Tienen ojos y no ven.
Y dice que quienes lo adoran son igual que ellos, porque tienen ojos y no pueden ver. ¿Verdad? Tienen oídos y no pueden oír. Te das cuenta que cuando nosotros nos alejamos de Dios, dejamos de intimidar con Dios, empezamos a reemplazar a Dios. Amén. Sí, amén. Empezamos a creer lo que cree el resto de la gente. Usted no crea nada de lo que escucha. Yo sé que todos consumimos contenido de multimedia, de internet. Quiero decirte que no creas todo lo que ves. ¿Verdad? No Amén. creas todo lo que oyes. Porque dice, no llames conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. Amén. Mejor pídele al Espíritu Santo que te muestre Él todas las cosas. Amén. Te dé discernimiento cuando tengas que votar, cuando tengas que tomar decisiones en tu casa, cuando tengas que determinarte en algo, consúltale a Dios. Amén. Porque este mundo es todo, mira, te hacen imágenes y te llevan a creer lo que ellos quieren que tú quieras creer. Amén. Hay un sistema de manipulación político que se llama La Ventana, no me acuerdo el apellido, pero está en base a una persona que lo creó, que tiene la función de hacer que una creencia que es imposible de creer se haga algo normal. Lo hicieron, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con el canibalismo. Si usted piensa en el canibalismo, su mente lo rechaza, ¿cierto? Claro. En esta ventana empiezan a hacer estudios del canibalismo. Te empiezan a dar ejemplos del canibalismo, de culturas de allá que lo tienen. Esto siempre ha estado, esto está antes de esto. Entonces se empieza a hablar, se empieza a entrar en discusión de este tema que en un momento no se hablaba. Claro. Amén. Hasta que después ya se pone como una práctica normal. Y al otro punto que el que lo critica es el que está mal. Sí. Y así transforman las sociedades, transforman la mentalidad de la gente. Y la gente empieza a creer lo que quieren que tú creas. Sí. Pero nosotros tenemos una forma distinta. Tenemos la palabra de Dios que alumbra el lugar oscuro. Amén. Mira, Dios le dice a Jeremías, ciñe tus lomos, Amén. prepárate para la labor encomendada. Amén. ¿Sabe usted que los niños no pueden trabajar? No pueden trabajar los niños. El ceñirse los lomos es algo que hacen los hombres. Como tenían estas túnicas, ¿cierto? Se ceñían como un cinturón para subirse un poco a la túnica y poder moverse. Es como cuando nosotras las mujeres nos tomamos el pelo para hacer el aseo y cocinar. Es como prepararse para hacer algo. Un niño no puede ceñirse los lomos. Y Dios le dice a Jeremías, cíñete como hombre los lomos. Amén. Prepárate, Sí, amén. prepárate, haz una acción correspondiente. Mira, Dios le muestra el llamado a Jeremías, pero él tiene que accionar. Él tiene que levantarse. Le dice, levántate, sale de tu posición, haz una acción correspondiente. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Nosotros Dios nos dijo que nos llevaba a tierras prometidas. Amén. Pero si nosotros no sacamos el pie de nuestra comodidad, ¿cómo íbamos a llegar a las tierras prometidas? Teníamos que accionar, teníamos que actuar, porque no todo lo hace Dios. Claro. Dios te entrega la palabra, Dios te respalda, Dios da los recursos, Dios te entrega la convicción, pero tú tienes que caminar también en esa palabra, Amén. hacer lo que Dios te dijo. Dios le dijo a Grace, tú vas a ir a la India, tenía 10 años, en 7 años más tú vas a ir a India. Empezó todo un movimiento. Se tuvo que preparar en el idioma, tuvimos que prepararnos en los recursos, porque no teníamos un respaldo financiero de ninguna institución religiosa ni de ningún tipo. Entonces nosotros nos preparamos y accionamos a la palabra y visión que Dios le había entregado. Porque Dios podría haberle mandado los pasajes, pero dice que somos colaboradores de Dios. Amén. Podría haber venido un ángel, ¿cierto? En la noche haber dejado los pasajes, los tickets de avión
en la almohada. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero somos colaboradores de Dios. Amén. Dios trabaja con nosotros y ve nuestra fe, cómo accionamos a lo que Él nos va entregando. Amén. Lee verso 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra Amén. toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Lee el 17 también. Anterior. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. En el momento, mira, el diseño para Jeremías era ser ciudad fortificada, Amén. columna de hierro, muro de bronce. Nada era de madera. Todo era del material más sólido y firme. Pero Dios le anticipa y le dice, no temas delante de ellos. Amén. Porque en el momento que tú empiezas a tener temor de hombre, no puedes avanzar en la asignación que Dios te puso. Dios le anticipa, vas a tener luchas, pero yo estoy contigo para librarte. Amén. Yo estoy contigo, Jeremías. Podemos entender que la idolatría es falta de intimidad, pero también de identidad. Amén. Porque cuando tú sabes el Dios que tú sirves, tú no tienes necesidad de buscar otros dioses. El tema es que cuando la gente no conoce a Dios, busca mezclas. ¿Verdad? Busca otras fuentes de agua. Y Jeremías fue claro en predicarle, en anunciar a Israel. ¿Por qué? ¿Qué tienes que ver tú con el Nilo para tomar agua del Nilo? ¿Qué tienes que ver tú con las aguas de Asiria? Dando a entender que por qué se estaba supliendo de los dioses de otras regiones. Amén. Si tú tienes a tu Dios, tú tienes la promesa. Mira, quiero hablarte un poco de la identidad que Dios nos ha dado a nosotros, pero cómo Satanás ataca distintas áreas de nuestra vida. Dios puede atacar nuestra área de origen. Es cuando tú dices, es que yo vengo de una familia pobre. ¿Cómo es que yo voy a llegar a hacer lo que Dios dijo que voy a hacer? Si Dios te muestra que tu alcance va a ser, no sé, llegar a posiciones de gobierno, si tú empiezas a mirar que tú vienes de un trasfondo pobre, tal vez tú vas a limitar el llamado de Dios, porque la mentira de Satanás es esa. Yo soy de una familia pobre. Como le dijo de excusa a Gedeón. Porque Gedeón no era capaz de mirar lo que el ángel estaba diciendo, varón esforzado y valiente. Amén. Te fijas que siempre Satanás va a atacar con una mentira, va a atacar tu origen, te va a decir, no sé, cualquier cosa, tú eres producto de algo no deseado, una relación no deseada, tus padres no te querían y va a tratar de atacar tu origen con la mentira. Pero ¿qué le dice Dios a Jeremías? Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Amén. Te santifiqué, te llamé, te di por profeta a las naciones. No me importa tu origen. Amén. Yo conozco tu origen, conozco tu nacimiento. Y le dice también a Israel, te vi ensangrentada como alguien que tuvo un parto y te dejaron abandonada, no te dieron los primeros cuidados. Amén. Y yo pasé junto a ti, le dice, y te limpié. Amén. Y cuando seguiste creciendo, crecieron tus pechos y te cubrí. ¿Verdad? Se mostró como un padre cuidadoso. Sí, amén. Los cuidados que otros no te dieron, a Dios no le importa. Él quiere cuidar de ti y que tú empieces a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque si tú hoy día estás aquí, es porque Dios te ha cuidado. Amén. Es porque Dios te ha amado. Es porque Dios ha guardado tu vida. Y tú puedes decir, pero ¿por qué Dios permitió que me pasaran estas cosas? Quiero decirte que estamos en un mundo caído, donde entró la maldad, entró el pecado, pero Él dice, yo hago todas las cosas nuevas. Sí. Tu pasado no te condiciona.
condiciona. No importa lo que te pasó, no condiciones tu autoimagen a tu pasado. No importa lo que fuiste antes. En 2 Corintios 5:17 podemos ver que Dios dice, nueva criatura. ¿Puedes encontrarlo? Las cosas viejas pasaron. Amén. Sí, amén. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. Amén. Hay un nuevo comienzo. Cuando el computador se pone medio tonto, uno lo reinicia. Quiero decirte que cada mañana hay un nuevo inicio para los que desean hacerlo. Porque tenemos un Dios que se especializa en hacer todo nuevo. Amén. Sí, amén. Él cuando te da una casa quiere que tú tengas todo nuevo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque cuando Jesús dice que no se pone remiendo viejo en vestido nuevo, porque no pega ni junta. Nuestro Dios es súper visual también. ¿Somos visuales nosotros o no? Nosotros somos capaces de ver cuando algo pega y cuando no pega. Entonces Dios dice, esto no pega en tu vida. Yo te estoy dando una nueva existencia, te estoy dando una nueva vida. ¿Por qué traes los cachureos a tu nueva vida? Si yo tengo todo nuevo. Yo quiero hacer todo nuevo. Cosa que ya no te acuerdes de lo de anterior. Mira, aceptación. Satanás afecta tu aceptación. Tú dices, nadie me quiere. Ni mi mamá me quiso, ni mi hermano me quiso. Dios te dice, Efesios 1:6. Quiero que escuches lo que Dios te dice. Amén. En Efesios 1:6 comienza a creer la palabra. Porque Satanás es experto en dañar tu imagen. Amén. En cómo tú piensas de ti mismo. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo aceptos en Cristo. Amén. No es por lo que tú hayas hecho, no es por cómo tú seas, es en Cristo. Sí, amén. Éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Amén. Pero Dios, como era Dios justo, Él tenía que hacer pagar al justo por los injustos, porque alguien tenía que llevar el castigo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Amén. Sí, amén. Nosotros se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Pero nadie entiende lo que esto significa hasta que no entiende que Dios estaba enojado con nosotros. Estaba la ira de Dios sobre nosotros, pero por la gracia de Jesucristo, Él preparó un camino. Sí, amén. Él es el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado y nos hizo aceptos en Dios. Amén. Y nos dio el nombre de hijos. Dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Amén. Tu padre te puede dejar, tu madre te puede abandonar, pero dice que con todo Jehová te recoge. Amén. Sí, amén. No compares a Dios con hombres naturales, caídos, malos, porque nuestro Dios es bueno. Dijo Jesucristo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso no lo dijo otro, no fue una opinión de otros, fue la opinión del Hijo. El Hijo dijo, porque tanto los amó Dios que me envió a mí, su propio Hijo, a padecer por ustedes. Amén. Es necesario creer. Satanás va a tratar de afectar tu propósito. Efesios 2:10 te puede decir, tú no tienes nada que ofrecer. ¿Quién te va a seguir? ¿Quién va a creer en ti? Pero mira lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, Amén. creadores en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura. Amén. Y las obras buenas que Dios creó, Él las creó para que anduviésemos en ellas. Amén.
Dios sabe qué obras quiere que nosotros llevemos a cabo, qué proyectos quiere que llevemos a cabo, qué acciones quiere que llevemos a cabo. Solamente nosotros vamos a hacer para lo que fuimos creados. Tienes un propósito. Puedes ser un profeta de naciones. Porque Dios no mira, no dice, pinta para profeta de las naciones. Dios no mira lo que ve el hombre. El hombre mira lo que está frente a sus ojos. Incluso un profeta se puede equivocar del concepto que tiene de ti. Porque ¿te acuerdas cuando el profeta iba a ungir a los hermanos de David? Vio al primero. Tiene pinta de rey, porque era alto, era grande. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Porque yo no miro lo que mira el hombre. Así que tú no te limites a lo que Dios quiere hacer con tu vida. También afecta la pertenencia. Primera de Pedro 2:9. Te puede decir, tú estás solo, sientes que no perteneces a ninguna parte, no te sientes a gusto con ninguna gente, porque Satanás siempre va a tratar de tenerte solo y de afectar tu pertenencia. Pero mira lo que nos dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Mientras vas a buscar 1 Juan 3:10. Cuando Satanás dice, tú no perteneces, Dios te dice, tu ciudadanía está en los cielos. Dios te dice, tú eres un pueblo adquirido. Amén. Tú eres una nación santa. Tú tienes pertenencia. Tú tienes un Dios que te gobierna, un Dios que te ama. Pero Satanás va a tratar de atacar tu valor. Te va a decir que tú eres débil, que eres insignificante. Pero mira lo que nos dice Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. 1 Juan 3:10. Sí. Ya, te la di mal. Dice que somos hijos amados y coherederos con Cristo. Eso es lo que Dios dice de ti. También Satanás va a tratar de afectar tu autoconcepto. Dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque otros se van al otro extremo. Otro siente que, ¿qué puede hacer Dios conmigo? Pero hay otro que dice, no hay ninguno mejor que yo. Todos los extremos no son buenos. Amén. Dios quiere que nosotros no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos, un autoconcepto de lo que debemos creer y pensar acerca de nosotros. ¿Y cuándo tú consigues eso? Cuando tú piensas exactamente cómo Dios te ve. Soy amada, soy escogida, soy pueblo de Dios, soy real sacerdocio, estaba apartada, lejos de Dios, pero fui reconciliada en Cristo, soy una nueva criatura, Dios ha preparado obras para que yo ande en ellas. Amén. La buena obra no te hace hija, tú haces las buenas obras porque eres hija de Dios. Amén. Son el resultado. Mira, la transformación desde la identidad en Cristo no se trata de cambiar conductas. Mira lo que dice Jeremías 13:23. No se trata de cambiar conductas, sino de renovar la percepción de quiénes somos desde la raíz, a la luz de lo que Dios dice de nosotros. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Esto quiere decir que el pecado te esclaviza. Nosotros no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber un nacer de Dios. Y este nuevo nacimiento dice que no es por voluntad de hombre ni de varón, sino de Dios. Dios quiere darte un nuevo nacimiento. Que tú nazcas para
que con un nuevo corazón. Ezequiel decía, les voy a dar un corazón nuevo y voy a grabar mis leyes en sus mentes y en sus corazones, porque ya una ley escrita en una tabla no era suficiente. El hombre no lo entendió. Dios necesita escribir sus leyes en nuestro corazón para que amemos lo que Él ama, para que pensemos como Él piensa, para que anhelemos lo que Él quiere. Quiero que lea Jeremías 4:3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿A quién se le puede ocurrir? Yo no sé si ustedes han plantado algo, que sea una planta, un macetero. Amén. Sería ilógico, aquí el hermano Ricardo, sería ilógico tomar un macetero lleno de raíces, de piedras, de maleza y tratar de poner algo en él. Aquí el Señor le dice: harad campo para vosotros y no siembren entre espinos. ¿Se fijan que hay que empezar a sacar cosas de raíz? La mente y el corazón, que son nuestra alma, son nuestro campo. Tenemos que empezar a limpiar antes de sembrar. No podemos sembrar entre espinos. Debemos preparar la tierra para plantar las semillas de la verdad de Dios. La palabra es como un asadón. Cada vez que tú escuches una palabra de Dios que te haga sentido, anótala. Llega a tu casa, escríbela en tu celular. Cada mentira que se derriba es un espino que está saliendo. Si hoy día sale un espino de tu mente, yo me doy por pagada. De todo lo que te he dicho, si un espino sale hoy día, porque Dios no es impaciente, Dios se toma el tiempo con cada persona. Pero si tú eres capaz de entender una cosa que antes no la entendías antes de entrar a este lugar, yo me doy por pagada. Es importante que entendamos que nuestra alma es nuestro campo. Sacar las mentiras de Satanás. Tenemos que evaluar el terreno, porque Proverbios 23:7 vas a darte cuenta, mira, evaluar el terreno, arrancar los obstáculos para poder plantar y edificar. Si lo tienes, lo puedes leer, Proverbios 23:7. No me carga. Ya no importa. Dice, lo que pensamos constantemente, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Si tú crees que eres un borracho, te vas a ir a emborrachar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Tal es su pensamiento, tal es él. Amén. Lo que el hombre piensa es lo que hace y lo que es. ¿Cómo piensas tú de ti? ¿Piensas que eres una hija de Dios? Porque si tú piensas que eres una hija de Dios que está esperando a tu amado, te empiezas a santificar. Pero si tú piensas que eres un pecador, que eres esclavo del pecado, vas a seguir pecando. Claro. Y la palabra del Señor dice que la gracia nos hace libres del poder del pecado. Amén. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Amén. Porque ya no estamos bajo la ley. La ley te decía, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, no puedes hacer esto. Entonces el mismo que dijera no pasar por ahí, te daban ganas de pasar. Si decía, no coma esto, como que más ganas te daban de comerlo. En cambio, con la gracia, dice que ya no somos esclavos del pecado. Nosotros podemos vivir de forma distinta. ¿Sabes que el ministerio de Jeremías, yo te dije que empezó y estuvo en varios reinados, ¿cierto? Pero Jeremías empezó a deprimirse. En este llamado que tuvo, empezó a sacar los ojos del que lo llamó. Y podemos ver en Jeremías 15:19 que Dios tiene que hablarle directamente al profeta.
primero el 15:10, por favor. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Como te dije, el llamado de Jeremías era un llamado de juicio. Amén. A nadie le gusta que el profeta dé juicio. Todos quieren un mensaje, que Dios te va a dar una casa nueva, que Dios te va a dar un auto 0 kilómetros, pero cuando el profeta tiene que cumplir la etapa, la previa, ¿cierto? Que hablábamos del juicio, de arrancar, de derribar, pasa que la gente maldice al profeta. Y es así que a Jeremías lo maldijeron, nadie lo quería, no lo querían en Anatot. Y pasa que este Jeremías, no sé si es el verso 18 o 19, si quieren los lee los dos. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Empezó a sentir autocompasión. Nadie me quiere, todos me odian. Había una canción antigua, me voy a comer un gusanito. Pero Dios no le dijo, sí, Jeremías, tienes razón, come, toma, aquí mismo yo te paso el gusanito para que te lo comas. Dios le dice, si te convirtieres. Amén. Estamos hablando de un profeta. Amén. Y ahí yo entiendo que por muy ungido que tú seas, necesitamos convertirnos todos los días. Amén. Esta palabra convertirse es específicamente rectificar tu actitud interior de forma continua. Purifica tus palabras. Mira, Dios le dice, distingue entre lo precioso de lo vil. Habla conforme a Dios y no desde la queja amarga. Amén. Este ejemplo que da el profeta es como cuando se refinan los metales. Cuando tú seleccionas entre el trigo y la paja. De hecho, le dice, ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? Hay cosas que tú vas a ver en este proceso que vivió Jeremías. Tuvo que ver la indiferencia de la gente, la maldad de la gente. Amén. Y él empezó a sacar sus ojos de lo que Dios le había dicho que él tenía que hacer. Empezó a quejarse, empezó a ver el detalle, empezó a ver que la gente no lo quería. No estoy diciendo que la vida de Jeremías fue fácil. Lo metieron en cisternas. De hecho, hay gente que le llama el profeta llorón, porque lloraba. Hizo un libro de lamentaciones porque el tiempo que le tocó profetizar no era un tiempo fácil, era un tiempo difícil. La palabra que él portaba no era una palabra fácil, era una palabra difícil. Amén. Pero tenía esa asignación de parte de Dios y tenía que ser fiel a ella. Y Dios le dice, mira ya, Jeremías, déjate de profetizar desde la amargura, déjate de hablar desde tu experiencia, comienza a hablar como mi boca hablaría. Amén. Amén. Si tú eres capaz de entresacar lo precioso de lo vil, vas a volver a ser como mi boca. Amén. Y Dios le está hablando a muchos en esta noche. Dios quiere usar tu boca nuevamente. Amén. Pero tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Amén. Tienes que sacar esa amargura que Satanás ha querido poner en ti. Amén. Y empezar a creer a lo que Dios dijo. Amén. No quejarse. Ha sido creado con este propósito. Amén. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Purifica tus palabras. Habla lo verdadero. No hagas acuerdo con la amargura. ¿Qué estamos hablando sobre nuestras vidas? Yo te dije que Jacob le dio la bendición a José y le dijo, José es una vara fructífera. Pero a Leví le dijo que no iba a tener tierra. Y se cumplió literal. La nación de Leví, la tribu de Leví no tuvo tierras. Tuvo que vivir en ciudades asignadas por sus hermanos. Pero mira cómo es Dios de bueno. Que esta misma tribu, que por una mala actitud que vio su padre,
para mis ojos lo que Leví hizo no estaba mal. Pero para los ojos de este padre y la cultura de ese tiempo, él vengó a su hermana Dina que la habían violado. Mató a todos los hombres de Siquén. Y entonces el padre le dice, ustedes, porque actuaron así, a 2 hermanos le dice, ustedes no van a tener tierra. Pero mira Dios, en otra circunstancia, Leví se determina en fidelidad y no adoró el becerro de oro. Y Dios dice, por cuanto hicieron esto, ustedes van a recibir el sacerdocio. Amén. ¿Te fijas que en Dios, cada actitud que tú tomas, o te hace avanzar o te hace retroceder? Por eso es importante que lo que tú determinaste mal en el pasado no te determina para lo que tú determines hoy día. Amén. Si tú tomas una buena decisión hoy, si cambias de actitud, si te alineas con lo que Dios está diciendo de ti, Dios te dice, bendice, no maldigas, porque fuiste llamado a ser bendición. Amén. Cuando nosotros empezamos a maldecir, empezamos a tomar el lenguaje de Satanás, el diablo. Amén. Porque él es el que habla maldición. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te haré una nación grande. Te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. No tenía que Abraham preocuparse de eso. No tenía que maldecir a nadie. Porque hay muchos que usan esta palabra y maldicen a la gente. Pero Dios te dice, tú fuiste llamado para hacer bendición. Maldecir no es que te digan maldito. Es que te deseen mal. Es que te digan no te va a ir bien. Es que te digan ojalá no prospere. Ojalá que no le funcione, que se dé cuenta. Eso es maldecir. Y nosotros fuimos llamados a hacer bendición. Amén. Cuando alguien te dice, mira, te va a casar, te va a ir mal, te está maldiciendo. No necesariamente necesita decirte maldita. Así que si tú estás escuchando esta palabra y has dado maldición sobre tus hijos, es tiempo de arrepentirse, para que seas como la boca de Dios. La boca de Dios tiene el poder de crear lo que no existe. Así es. Amén. Entonces, es tiempo de empezar a crear lo que Dios quiere que podamos crear. Jacob lanza bendiciones sobre sus hijos y empieza a bendecirlos a todos, porque una bendición del Padre tiene autoridad. Amén. Él se iba a morir. Él no trajo los recursos, la herencia. Él lanzó una herencia espiritual. Amén. Tanto así que a Judá le dijo que siempre iba a tener el cetro y que del cetro iba a salir el que iba a gobernar eternamente sobre Israel. Amén. ¿De qué tribu viene Jesús? De la tribu de Judá. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad que hablamos sobre nuestros hijos. Bendícelo. Aunque ande perdido como la guagua de la comedia. Bendícelo y di, hijo, Dios tiene algo bueno para ti. Dios tiene un llamado para ti. Mira, yo te veo que tú vas a ser un buen hombre, vas a ser un buen padre, vas a ser un buen estudiante, aunque no lo veas. ¿Verdad? Empieza a actuar por fe. Empieza a hablar en fe, porque el lenguaje de fe es el lenguaje del Hijo de Dios. El Hijo de Dios habla cuando no hay nada concreto aún. Amén. Es decir, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. No puedes esperar a ver las cosas. Comienza a hablar las cosas en fe. Amén. Para que Dios te afirme. Mira, Dios le dice nuevamente, le recuerda a Jeremías, y serás como muro fortificado de bronce. Si entresacas lo precioso de lo vil, nadie te podrá hacer frente. Vas a ser como un muro de bronce. Lo mismo que le había dicho en el capítulo 1, se lo vuelve a decir en el capítulo 15, porque Dios necesita recordarnos las cosas. Afirmarnos. Amén. Tu identidad está en Él. Y la promesa es, pelearán contra ti. No le dice, no va a pasar nada, tranquilo, aquí vamos a la taza de leche. No le dice eso. Y yo no te puedo decir que vamos a ir a la taza de leche porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Claro. Pero sí te puedo decir
que pelearán contra ti, pero no te vencerán. Amén. Porque yo estoy contigo, dice Dios, Amén. para guardarte, para defenderte. Amén. No te defiendas. No te defiendas. Amén. Que la gente hable lo que quiera hablar. Amén. Que sea mintiendo. Tú no te defiendas. Cuando Jeremías se alineara nuevamente con la palabra de Dios, en lugar de hablar desde la queja, recobraría, escucha esto, la autoridad y fortaleza que venía de ser la boca de Dios. Amén. Amén. ¿Tú necesitas recuperar tu fortaleza, tu autoridad? Amén. Yo quiero cantarte un tema que se llama específicamente Jeremías. Búscalo mientras. Jeremías es el que tiene la letra sí. Escúchalo. Esto es para ti. Dios te está hablando a ti. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te conocí. Naciones esperan por ti. Amén. Corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Por tu pasado te llevo a mi futuro. A donde te envíe irás, todo lo que diga dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás, yo sé que tú eres capaz, por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Así como Dios le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar.
Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias por esta palabra. Amén.